digo, cuando hay algún dato negativo lo vamos a... Y ahorita vamos a... por mis lentes. Ya lo veo. Bueno, ya estamos listos para iniciar aquí en este programa de la entrevista, atendiendo a todos los que en este momento pues se están conectando. Dijimos que a las 8 iniciamos y darles ese lugar a los que son puntuales para estar con nosotros en este ejercicio que estamos realizando con el objetivo, con la finalidad de que ustedes los ciudadanos conozcan quiénes son esos personajes, esos políticos, esos funcionarios públicos que toman las decisiones aquí en nuestro estado y que tienen una incidencia, ya sea positiva, negativa, en la vida pública, en la vida de todos nosotros los colimenses. Y atendiendo pues a la puntualidad y a todos ustedes que nos están acompañando, que ya se están conectando, pues darles la cordial bienvenida a este programa de la entrevista con Carlos César Farías Ramos, el diputado local por el tercer distrito aquí en Colima, diputado por el Partido del Trabajo y que recientemente fue nombrado como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que significa que es el órgano que regula los trabajos del Congreso local. Carlos César, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí de tu oficina y gracias por acompañarnos aquí en la entrevista. Amigo Pedro, pues decirte que es un gusto para mí poder tener este espacio para poder llegar con nuestro mensaje, nuestras palabras, con todas nuestras amigas y amigos colimenses. Ok, César. A ver, vamos a empezar el programa conociendo un poco más de Carlos César. ¿Quién es Carlos César? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Quién es Carlos César Farías? Bueno, primeramente me considero un colimense por nacimiento, comprometido con Colima, con nuestra ciudad Colima, y un servidor también. Soy abogado de profesión, estudié Derecho en la Universidad de Colima, nuestra casa de estudios máxima en Colima, allá por el año 1994-1999. Pero a ver, antes de que me digas en esa parte, César, ¿por qué decides estudiar Derecho? ¿Qué te motivó a estudiar Derecho? Bueno, es una muy buena pregunta, me remonta a una etapa muy bonita de mi vida. Un servidor trabajaba en la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo procurador del Estado el licenciado Domingo Ramírez. Okay. Fue mi contacto con el tema de la práctica de la ley en los pasillos del Ministerio Público. Ahí descubrí mi vocación por la ley, por la práctica de la ley. Recuerdo que el entonces procurador Domingo Ramírez me dio permiso para desincorporarme a cierta hora de mis labores de secretario para poder asistir al curso propedéutico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Fue mi contacto. Así fue como descubrí el derecho. Okay. Y logré estar de 1994 a 1999 cursando mi profesión, licenciado en Derecho, muy agradecido con la Universidad de Colima y muy agradecido con mi entonces jefe, en aquel entonces procurador del Estado, que hoy en paz descanse, el licenciado Domingo Ramírez. Oye, y en esa época, César, tenías tú, como ahorita bien dices, que ahí viviste y viste esa manera de lo que significaba el Ministerio Público, el ejercicio del derecho,
pero en algún momento tú te visualizaste en ese momento decir, voy a estudiar Derecho porque me interesa la política, o voy a estudiar Derecho porque me interesa el tema de la ley. O sea, ¿cuál fue la de esas dos? Pues me parece que conociendo la ley, conociendo la importancia de la existencia y de la aplicación de la ley, fue también como fui descubriendo el interés en la vida social y política de nuestro estado, de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque, bueno, somos, como todos los ciudadanos colimenses, somos ciudadanos en el estado de Colima. De alguna manera, las decisiones políticas de los actores políticos tienen que ver con la vida de los colimenses, y siempre estuve muy atento del desempeño, el desarrollo de los trabajos parlamentarios del Congreso en las diferentes legislaturas, como observador, como abogado, observando los trabajos de la administración del propio gobierno, de los titulares del Ejecutivo. Y bueno, en la anterior jornada electoral tuve la oportunidad de participar. Pero antes de que lleguemos a esa parte, primero sigamos platicando sobre quién. Ese César Farías estudia Derecho, trabaja ahí en la Procuraduría, y después de estar ahí en la Procuraduría, ¿qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu siguiente paso en tu vida profesional? Bueno, siempre he sido hombre de trabajo. Hice una familia muy joven. Actualmente tengo 4 hijos, tengo un nieto. Okay. Ya no estoy tan joven como parece. Sin embargo, también el hecho desde que mi primer hijo, desde 1994, hoy tiene 26 años. Tengo otros 2 varones y una jovencita de 15 años. De tal manera que también esa parte de esa integración familiar y esos compromisos como un padre de familia, pues me hacen sentir más firmemente de saber que somos ciudadanos y que debemos estar interesados en los temas de las decisiones políticas. De tal manera que desde aquel momento, 1994, en adelante, mientras estudiaba, siempre he estado muy atento de lo que es nuestra ciudad y las decisiones que se toman en su relación. De tal manera que así fui trabajando. Decirles también, Pedro, que trabajé en la Secretaría de la Defensa Nacional. Okay. Fui un concurso allá por el año 2000. Accesé al cargo de teniente de justicia militar en la Secretaría de la Defensa. Una experiencia muy bonita. Conocí el derecho castrense, estuve en la Ciudad de México trabajando, de tal manera que mi formación profesional tiene que ver siempre con el tema de la justicia, el tema de la ley, el tema de la aplicación de la ley, el tema de cómo cuando se puede cumplir la ley se convierte en la ruta, la luz que hace que las cosas funcionen de una manera correcta, Pedro. Okay. Y después de estar ahí en esa área de la defensa nacional, ¿qué hiciste después, César? Ese ciclo terminó, ejercité la profesión de forma libre, es decir, el ejercicio, el litigio, Okay. La práctica de la ley en diferentes asuntos en los tribunales locales y federales. Una experiencia también muy bonita que tiene que ver con la naturaleza del abogado. Sí, no eres de esos abogados que nomás salen y están en un puesto público y ahí se quedan todo el tiempo. Tú has estado en las dos trincheras, te ha tocado estar en las dos trincheras. En ese aspecto quiero recordarte, Pedro, me hace recordar esta charla por un servidor, Ruelas Ocampo, que en paz descanse. Sí. Nos decía que el derecho está diseñado, las leyes están diseñadas y la profesión de licenciado en Derecho está diseñada para poder ejercerse a lo largo y ancho de la República.
que lo único que se tenía que tener es el conocimiento de la ley, el conocimiento del sistema jurídico, y de tal manera que esa parte, ese recuerdo del maestro Ruelas, que en paz descanse, fue muy formativo para un servidor, buscando siempre ser un abogado de calidad, un abogado que adquiriera experiencia con el propio ejercicio de la legalidad. Esa etapa la vine desempeñando y posteriormente también trabajé en la Procuraduría General de la República, como agente del Ministerio Público de la Federación, en donde fue una experiencia de muchos años que también fueron muy formativos, conocer la ley, conocer su aplicación, saber de la investigación. ¿Y a ese puesto cómo llegas? También del compromiso con el orden público, el interés social. Hay que decirlo que ese tipo de función, ese tipo de servicio público tiene que ver con la vigilancia al orden público, al interés social, la aplicación. Cuando hay hechos que ameriten que se aplique la ley. De tal manera que en ese sentido he venido aprovechando mucho las facetas de mi profesión de licenciado en Derecho, que tiene una gama muy amplia de poder ejercitarse desde el ámbito del servicio público, en el ámbito del ejercicio libre de la profesión, en el ámbito de la asesoría, de tal manera que hoy nos está tocando, Pedro, ser parte de esta cuarta transformación. Muy contento de considerarme un activo de la cuarta transformación, decirte que entiendo por cuarta transformación la oportunidad que todos los mexicanos, todos los colimenses buscamos, y no es otra cosa más que haya oportunidades para todos los jóvenes, que haya educación, que haya trabajo, que haya estatus de vida para todos, que haya una mejor ciudad, muy tropicalizado a nuestra ciudad, de tal manera que hoy tenemos esta gran oportunidad, Pedro. Ahorita vamos a esa parte de tu vida, ahorita de lo que ahorita me estás comentando ya como parte de un proyecto político en el que participaste y que ahorita te tiene como diputado local. Pero antes de llegar a esa etapa de tu vida en el que te dicen, a ver, Carlos César, vas a ser candidato a diputado del Distrito 3, ¿qué otra experiencia tuviste en ese lapso? ¿Hubo alguna otra actividad que estuviste realizando? ¿O de ahí ya como Ministerio Público Federal viene la invitación? ¿O realizaste alguna otra actividad, César? No, el ciclo también de la Procuraduría General de la República terminó. Volví al ejercicio libre de la profesión, volví a los pasillos de los tribunales civiles, familiares, locales y federales en el estado de Colima y en los estados vecinos, porque la profesión te lo permite, es la aplicación de la ley. Me quedó muy marcado aquel comentario del maestro Ruelas Ocampo, en donde la profesión estaba diseñada para ejercerse a lo largo y ancho de la República, de tal manera que hubo algunos años de ejercicio de la profesión previos al año 2018 de la jornada electoral, que hoy nos tiene en esta etapa, y que también en esos años, pues ya contando con varios años de experiencia como abogado, prácticamente tengo 20 años de experiencia como abogado hasta esta fecha, de tal manera que los últimos 5 años previos al año 2018 fue de ejercicio de la profesión, la práctica de la legalidad en los pasillos frente a temas reales, poniendo a prueba toda nuestra capacidad, toda nuestra experiencia, y creo que han sido muy integradores de una personalidad que hoy me hace decir que confío plenamente en el camino de la ley, y que confío que debemos de obedecer la ley, y que esa es la ruta que debemos de seguir. Me queda claro, César, por lo que te escucho, que te apasiona tu carrera, tu profesión, el tema de la ley, la abogacía.
el Estado de Derecho. Me queda claro que finalmente tenemos que buscar o anhelar a llegar a esa parte donde el Estado de Derecho prevalezca para que haya orden en la sociedad, ¿no? Y en esa parte y en ese transitar tuyo como abogado, litigante, ¿en qué momento llega esa invitación o cómo fue? A mí me gustaría que me platicaras cómo fue ese momento en el que te dicen, a ver, César, ocupamos un gallo para el Distrito 3 en Colima por el Partido del Trabajo. ¿Cómo se da esa invitación o cómo es que te dan esa oportunidad de participar? Porque antes no habías participado en algún proceso electoral o sí habías participado, ¿no, verdad? En efecto, es la primera ocasión que un servidor participa en cuestiones democráticas, populares, electorales, y mi llegada a esta oportunidad, Pedro, fue de una manera muy franca, fue buscándola, fue sintiendo la convicción de participar y que trayendo ya 20 años de experiencia de abogado y sabiendo que las leyes se generan dentro de los trabajos parlamentarios, es que busqué la oportunidad, busqué integrarme a un proyecto y estando observando las condiciones nacionales y estatales que se estaban desarrollando, es que un servidor y comulgando con los institutos políticos que buscan los derechos de los trabajadores, es el caso concreto que me fui acercando con el líder del Partido del Trabajo en el estado de Colima, el hoy senador Joel Padilla Peña. Okay. Empezamos a platicar, empezamos a conocer nuestras convicciones, empecé a hacer algunos trabajos en la zona rural, donde yo tengo muchos amigos que de alguna manera los hemos estado apoyando desde aún antes del tema electoral. La zona oriente de la ciudad, que es la zona más vulnerable de la capital del estado de Colima, y de esa manera empecé a interactuar con nuestra gente y me empecé a dar cuenta que era necesario participar. Recuerdo que ya lo comenté, que siendo ciudadano pues se siente la convicción de participar en esas tomas de decisiones que finalmente pueden impactar de una manera u otra, no solamente en uno como ciudadano, sino en todas las personas. De tal manera que con este diálogo con el hoy senador Joel Padilla, se me brindó la oportunidad para encabezar el distrito tercero para diputado local. Y encontré que pues, todo el apoyo de nuestra gente, y por qué no decirlo, Pedro, sabemos también que nos llevó la ola del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también hoy que ya nos llevó la ola, hoy tenemos un compromiso muy personal, Carlos Farías, y de hacer un trabajo donde se note el trabajo que se puede hacer de una forma particular. De tal manera que esa fue mi llegada a este estado de cosas que hoy nos tiene en la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno. Entonces, ok, te invitan a participar, participas en el proceso electoral, un proceso electoral, como tú bien dices, 2018, que fue algo que podemos decir fuera de lo común en nuestro país. El otro caso o ejercicio un poco similar, pero no de la misma magnitud, fue en el 2000 con la ola de Fox, que alcanzó a llevar a muchos panistas en aquel entonces a los puestos de elección popular. En este caso del 2018 vimos una ola de López Obrador que llevó a muchos candidatos a ostentar hoy un cargo popular. Llegas como diputado, o sea, ¿te imaginabas, ahorita en el tiempo que estás como diputado, te imaginabas que así era la forma de ser diputado? En el sentido de que normalmente como ciudadanos siempre vemos a los diputados, vemos a nuestros representantes populares y siempre estamos diciendo, oye, estos que nomás ahí están parando la mano, que no hacen nada,
siempre estamos criticando el actuar de nuestros funcionarios y nuestros servidores públicos, pero ya cuando uno está ahí, pues uno se da cuenta de toda la actividad que realizan. Están prácticamente todos los días chambeándole, haciendo una u otra cosa, atendiendo gente, atendiendo asuntos legislativos, reuniones, para poder implementar alguna nueva ley. Y todo lo que conlleva el proceso legislativo, que es un proceso que tiene su chiste, o sea, no es cualquier cosa, pues. ¿Te imaginabas que era así? O tú llegas y dijiste, bueno, vamos a llegar y vamos a presentar una ley y vamos a modificar. Pero la realidad es otra, o sea, hay muchos factores que dependen para tomar una decisión, como para decir, voy a modificar esta ley. Pero hay muchas cosas que te tienen que ver y tomar en cuenta a las demás personas que opinan distinto a ti, o a una fracción partidista también que opina diferente. ¿Te imaginabas que así era el proceso legislativo en Colima? ¿O realmente dijiste, cañón, o sea, esto sí, no me lo imaginaba, es algo totalmente distinto, una muy buena experiencia que uno va aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, me parece que en principio de cuentas sí pensaba gran parte de lo que tú comentas, Pedro, que los diputados pues se la pasaban ahí sentados haciendo algo que nadie sabíamos, y que como ciudadano pues lo comenté, estaba observando siempre los sucesos importantes que ocurren en un congreso. Sin embargo, desconocía cómo es el trabajo, pero siendo ciudadano sentía la necesidad de estar al pendiente de esa toma de decisiones, y finalmente haciéndome ciertos reclamos también, porque siendo parte de la sociedad colimense me imponía la necesidad de poder participar, de poder estar ahí en donde se toman las decisiones, porque pueden esas decisiones beneficiar o impactar positiva o negativamente en nuestra sociedad. De tal manera que no sabía exactamente todo el proceso, pero sí veía que quisiera que nos dieran más los diputados que integrantes de otras legislaturas. Bueno, pues ahora que está un servidor en el cargo de diputado local, me parece que le encuentro más sentido, porque conociendo la aplicación de la ley, conociendo que la ley tiene un sentido de permitir la ruta segura de cómo se pueden hacer las cosas, es que ahora que estoy ahí en el seno del poder legislativo y viendo que las reformas, las iniciativas a la Constitución, a las leyes, tienen que verse y hacerse con mucho detenimiento, no al vapor, porque siendo abogado lo comprendo muy fácilmente, que en la aplicación de la ley, en los casos concretos de la ley, es donde se destacan luego los errores de la propia ley y generan muchos problemas. De tal manera que con esa visión, con ese conocimiento, es que ahora que somos diputados local y participamos de los debates de la creación o de la reforma de una ley, es que somos muy cuidadosos de observar muy bien que la reforma tenga relación con una situación real, es decir, con una problemática que se va a resolver con esa adecuación de la ley. También sé que la gramática y la sintaxis en la redacción de un artículo de la ley tiene mucho impacto, tiene demasiada importancia. Claro. De tal manera que ahora que estamos en esta función pública, somos muy cuidadosos en la redacción, en la sintaxis y la gramática, para evitar interpretaciones en la propia aplicación de la ley, luego por parte de los particulares. De tal manera que, aparte, encuentro que el trabajo legislativo tiene mucho que ver con una de las facultades de los diputados, que es el trabajo de la gestión, que no tiene
menos importancia, porque muchas problemáticas sociales que se pueden estar presentando tienen que ver con una solución que se puede activar a través de una gestión. Me gusta decirlo, que Carlos Farías sabe gestionar, a Carlos Farías le gusta gestionar, de tal manera que también he disfrutado mucho llevando a cabo muchas gestiones que impactan de forma directa en la solución de algunas problemáticas. De tal manera que sí hay mucho trabajo que hacer en el Congreso del Estado. Y la tercera facultad que se tiene como diputado local es la fiscalización. De tal manera que legislación, fiscalización y gestión. Y un servidor también puedo decir que me atrae mucho la legislación y la gestión. Ok. Y fíjate, César, ahorita de lo que estabas comentando sobre esa parte de gestión, es que finalmente el diputado termina siendo el representante de la ciudadanía. Terminas tú representando a un sector social. A ti, cuando la gente va a las urnas a votar, deposita el voto de confianza en ti, ganas con determinado número de votos y representas a ese sector. Pero finalmente, tú eres un diputado del tercer distrito, no eres un diputado que llegó por la vía plurinominal, ¿verdad? Que es una diferencia muy grande en el sentido de cómo se ejerce la labor de diputado, de uno que llegó por el voto y otro que llega por las cuotas que tienen los partidos políticos. No es para demeritar a ninguna forma, pero el origen es diferente, ¿no? Tú representas a la ciudadanía y hay otros que representan a una fracción de un partido político y que también es válido. Pero en ese ejercicio, César, de que terminas tú representando a ese sector social, representas a un distrito 3 de Colima, que como decías tú es la zona rural del municipio de Colima y la zona oriente de este municipio, termina esperando en un término de gestión la ciudadanía que dice, a ver, diputado, quiero que me resuelva este problema, y que esos problemas terminan siendo temas de salud, temas de seguridad, temas de servicios públicos, temas de falta de empleo. Terminan siendo necesidades sociales que un diputado finalmente no está en él tomar la decisión para que eso se resuelva. Y me hago referencia porque termina esa siendo una labor de los ejecutivos, ¿no? Y el ciudadano a veces no termina de diferenciar esa parte de la función del diputado, de la función de un ejecutivo, de un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la república. Y entonces terminan, yo en mi opinión, terminan desutilizando mucho a los diputados cuando hay muchas propuestas de iniciativas de ley que pudieran transitar y que de alguna otra forma puedan generar unas nuevas condiciones de desarrollo en el municipio o en el estado, ¿no? Entonces en esa parte de gestión, César, esa labor que te toca a ti representar a veces termina siendo en cierto punto complicado. ¿Por qué digo que es complicado? Porque a veces hay decisiones que debes de tomar que a lo mejor no son las decisiones más populares, entre comillas, pero que terminan siendo decisiones que son con la finalidad de incidir para que se resuelvan esos problemas que tanto te llegan, ¿no? ¿Sí has sentido esa forma a la hora de legislar, de ver, yo te he visto a ti que eres uno de los diputados más movidos en la legislatura, has tenido unos posicionamientos en tribuna muy buenos, muy duros en ciertos puntos, señalas a tus demás compañeros, diferentes fracciones, en las decisiones que toman. Hay decisiones en las que estás de acuerdo y en las que dices que no estoy de acuerdo. Todo eso te ha venido forjando como uno de los diputados dentro del recinto, pues se puede decir más serios, ¿no? O sea, o más, de cierto modo, congruentes, que al final de cuentas, como tú bien dices, a ti te votó la ciudadanía, ¿no?
y tienes que resolverle la problemática a la ciudadanía. ¿Si has notado esa situación que a veces terminan diciéndote, oye César, quiero que resuelvas esto, y cuando no es tu función? Sí, claro. Hay una percepción social en relación al trabajo legislativo o en relación a los propios diputados, donde pues se les pide que resuelvan diversas circunstancias que tienen que ver con el trabajo o la administración del propio Ejecutivo del Estado o del propio municipio. Sin embargo, también a un servidor le gusta la gestión, porque por alguna razón de repente puede suceder que se trata de una temática que se puede solventar activando una gestión frente por ejemplo, el alcalde municipal. Ajá. Y cuando se tiene esa disposición como la tiene un servidor, de poder plantear una gestión en beneficio de alguna zona, de alguna colonia, de alguna necesidad, y hay un buen trabajo de gestión con quien tiene la representación del gobierno municipal, pues Pedro, se facilita mucho poder ir impulsando, construyendo un beneficio para nuestra gente, para la población. Y con esto quiero decir que no podemos como diputados desasociarnos o desarraigarnos de las necesidades de nuestra gente, máxime de tu distrito, y en el caso concreto el distrito de un servidor, el distrito tercero, pues es la zona más vulnerable de la capital del estado, es la zona oriente, de tal manera que con mucho gusto aceptamos las gestiones tanto de la zona rural como de la zona oriente de la capital del estado, y en ese sentido hemos desarrollado mucho contacto político de gestión tanto con el Ejecutivo del Estado como con el alcalde municipal de la ciudad de Colima. Me parece que es una relación que ha sido muy fructífera y que se puede realizar, porque lo dije de un principio, Pedro, el tema de la gestión son cosas que se pueden hacer de manera rápida, buscando el camino de la gestión, y siempre hemos tenido buena aceptación en donde hemos tocado la puerta llevando las necesidades de nuestra gente. Fíjate, ahorita acabas de dar en un punto muy importante, César, porque dices, para poder atender y resolver gestiones de la ciudadanía, necesito tener una buena relación con el alcalde o con el gobernador, porque finalmente terminan haciendo una buena simbiosis para beneficiar o en pro o beneficio de la ciudadanía. Cuando hay otros sectores que dicen, no, hay que mantener una gran distanciamiento porque pertenecen a otros grupos políticos o porque representan a otro partido político, porque llegaron por otras siglas. En una situación y en un contexto como el que vivimos, César, creo que la ciudadanía o los políticos a veces terminan por olvidar que al final de cuentas son servidores públicos de todos. O sea, tú ganaste por las siglas del PT, por el proyecto político de la Cuarta Transformación, el proyecto que encabeza el presidente de la República, López Obrador, llegas por esas siglas, pero tú eres diputado de los 45,000 colimenses que viven en ese distrito 3, y esos 45,000 colimenses es muy probable que esos 45,000 no todos crean o estén a favor o coincidan en lo que significa el proyecto 4T. Sin embargo, tú representas a ese sector que también no votó por ti o pertenece o tiene preferencias de otro partido político, ¿no? O sea, terminas tú representando a todos los colimenses, y los que buscan los colimenses son soluciones, no ver a sus políticos o sus representantes en constante pugna, golpeteo, peleándose, gritoneándose o señalándose, cuando lo que esperan son soluciones. Y de ahí quiero llegar a esta parte, César, dentro de tu ámbito que te has desarrollado como diputado. Tú llegas
como diputado del Partido del Trabajo, una fracción legislativa de 4 diputados, que son ustedes del PT, o eran 5 y luego se salió Memo Toscano, ¿verdad? Si no me equivoco, sale Memo, quedan ustedes 4, y viene toda una etapa en el Congreso local que hemos visto cómo se ha venido generando mucho conflicto, mucha inestabilidad. Hay que recordar que quien presidía los trabajos del Congreso en un principio fue Miguel Ángel Sánchez, que llegó por el Distrito 2 de Colima por Morena y ahora ya está en el Verde Ecologista como coordinador de la fracción. Luego llega Yasmín García, que llegó como diputada del 5º distrito, si no me equivoco. Llega como diputada por Morena, es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, y también por situaciones conflictivas, problemas dentro de su bancada, deja de ser presidenta de la comisión. Llega Vladimir, diputado por el 8º distrito, también por Morena, en una circunstancia de mucha problemática, mucho conflicto. Sale también él y llega Carlos César Farías. En este caso serías, en esta legislatura, el primer diputado que preside los trabajos del Congreso de una fracción distinta a Morena. Llegas por las siglas del PT, bajo una circunstancia y un escenario de mucho golpeteo, escozor, conflicto en el Congreso. ¿Cómo te sientes en esa posición? Te dijeron, órale, te va a tocar bailar con la más fea. ¿Cómo te sientes en esas condiciones que llegas en esa situación en el Congreso que ahorita se está viviendo? Pedro, me siento muy bien, muy honrado por la confianza de los compañeros diputados, coordinadores de las diferentes bancadas parlamentarias y fuerzas políticas al interior del Congreso del Estado, que votaron por un servidor. De tal manera que, en efecto, hoy preside la Comisión de Gobierno Interno de Acuerdos Parlamentarios por primera ocasión en esta legislatura un coordinador que es de siglas diferentes a quienes habían estado con anterioridad, es decir, hoy somos del Partido del Trabajo. El compromiso es enorme, pero decirte que me siento bien porque creo que hemos entendido muy claramente la conformación del Congreso del Estado. Hemos comprendido que es muy plural. Habemos muchas fuerzas parlamentarias, muchos grupos parlamentarios al interior. Hemos definido con mucha claridad que no existe una bancada o un grupo parlamentario que tenga por sí mismo la mayoría absoluta. Okay. No lo hay. De tal manera que la mayoría, la estabilidad, la gobernabilidad del Congreso del Estado, tendiente a lograr trabajos legislativos que impacten benéficamente en la vida de los colimenses, pues tiene que ver con ese primer acto de gobernabilidad. Y la gobernabilidad del Congreso del Estado se va a lograr incluyendo a todas las fuerzas parlamentarias, escuchando a todos los coordinadores, a todos los diputados, y trabajando con mucho diálogo en la construcción de las reformas, porque hay que decirlo, cada bancada puede tener su ideología muy particular. Sin embargo, todos estamos sujetos a una obligación mayor, que es el tema popular de todos los colimenses. Porque en efecto, Pedro, retomo el tema que dijiste, que somos diputados de un distrito y hay un compromiso muy potente con un distrito. Sin embargo, una vez que llegamos al Congreso, las decisiones de cada diputado impactan prácticamente en toda la población de Colima. Sí. De tal manera que bajo ese esquema, bajo ese compromiso, es que estamos aprovechando la buena relación con todas las fuerzas parlamentarias, y hoy como presidente de la Comisión de Gobierno Interno creo que esa va a ser la premisa: inclusión, escucha de todos los diputados, representación de todos los diputados, y que todos puedan hacer sus aportes de acuerdo a sus propias ideologías. De tal manera que me siento bien, Pedro, y creo que vamos a hacer un buen trabajo. Pero también quiero retomar un poco lo que dijiste, es que a los colimenses pues no les gusta ver a sus representantes populares peleando.
no les gusta ver un trabajo parlamentario, lo he venido diciendo de una manera cavernícola. Sí. No les gusta ver que los propios diputados secuestren a la sede del Congreso, a las instalaciones. Es algo incomprensible, porque los ciudadanos colimenses pues están atentos de esas decisiones que están sucediendo en el Congreso. De tal manera que, habiendo dicho eso, Pedro, puedo decir que el camino a seguir por parte de un servidor es muy alejado del conflicto, muy alejado de la bronca parlamentaria y muy asociado en primer término a las necesidades de los colimenses, a las problemáticas que hay que resolver con las reformas a la ley. De tal manera que ese va a ser el trabajo, y creo que estoy encontrando mucha aceptación, mucha armonía, mucha comunión en esos criterios con los demás coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, que a su vez representan a cada uno de sus compañeros diputados. Y creo que en esta ocasión, en esta etapa, lo que se pretende, lo que debemos de hacer es armonía, para poder dar hacia el exterior un buen mensaje de trabajo legislativo, mucha coordinación con el Poder Judicial, mucha coordinación con las necesidades del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Estado de Colima existe con motivo de la existencia de sus poderes, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Legislativo, y que las necesidades de legislación siempre tienen que ver con esos tres poderes, de tal manera que va a haber mucha relación institucional, va a haber mucho compromiso, va a haber mucha relación y coordinación con los 10 municipios, con los 10 presidentes municipales que también son parte del Poder Ejecutivo municipal, y que ellos tienen muchas necesidades de reformas, porque ellos se encargan de llevar a cabo la administración municipal. De tal manera que es el camino, Pedro, y que con mucho gusto puedo decirle a todos nuestros amigos y amigas colimenses que he encontrado comunión con prácticamente la mayoría de los diputados que integramos esta legislatura, y que vamos a retomar ese camino de armonía en beneficio de Colima. Y fíjate que eso que comentas, César, me queda claro que al final de cuentas le están apostando los fracciones partidistas que decidieron que tú coordinaras los trabajos del Congreso local. Me queda claro que dijeron ellos, César Farías, que sea él quien coordine los trabajos. Pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que dentro de todos esos, es que de alguna otra manera creen en ti, en el sentido que puedas darle esa viabilidad del diálogo y del respeto entre todos ellos. Porque de ver un Rogelio Rueda decir que va con César Farías para el tema de la Comisión de Gobierno Interno, a mí me llamó mucho la atención cuando tú has sido un ferviente crítico de decisiones que él ha tomado en tribuna, y lo ha señalado en la tribuna y del actuar del diputado. Pero en el momento en que ves, o sea, significa entonces que lo que buscan es, primero te dan tu lugar, tu respeto, pero también le están apostando a generar esas condiciones, como tú bien dices, de que haya un respeto entre los diputados, que se les dé el lugar a los diputados, que haya esa comunión con los diputados, y en ese momento consideran que tú eres el que encaja mejor para lograr eso, ¿no? Y de ahí vemos pues que te respalda el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Nueva Alianza, el PRI, tu partido el PT, el Verde Ecologista, MC, no sé si se me vaya alguno, y al final de cuentas todos ellos, claro, con la cierta resistencia entendible de Vladimir por parte de la Morena, porque a lo mejor no se siente cómodo de que a él lo quiten, ¿verdad? Es entendible. Tienes el respaldo de esa otra fracción de independientes que se forma con Memo Toscano dirigiéndola, y de alguna u otra forma todas las fuerzas políticas al interior del Congreso le apuestan a César Farías.
ya me comentaste que ese es el interés, que ese es el objetivo que estás buscando. ¿Qué sigue, César? O sea, estás llegando a uno de los puestos más, se puede decir que en política, en términos políticos, quien coordina la Comisión de Gobierno Interno, se puede decir que es el segundo o el tercer hombre con más poder en el Estado. O sea, está como tú bien decías, son tres poderes los que el sistema político está conformado por tres poderes: el ejecutivo, que es el gobernador, el judicial, que es el pleno de los magistrados, pero el magistrado presidente es el que preside el poder judicial, y en este caso vas a ser tú quien preside el Congreso. Hay una gran responsabilidad, por supuesto. ¿Te has dado cuenta o has visualizado que termina siendo de las decisiones que tomes el gran impacto que va a tener para Colima? ¿Lo has visualizado en ese sentido? ¿O no te... O apenas le estás diciendo, íngate, ¿dónde me metí, verdad? ¿En qué me estoy metiendo? Bueno, Pedro, yo cambiaría, en lugar de mayor poder, yo pondría mayor responsabilidad, mayor compromiso, mayor trabajo en beneficio de Colima y de los colimenses. Y creo que hay comunión con mis compañeros diputados, a quienes les agradezco la confianza que han depositado en un servidor. Y creo que las posibilidades de que tengamos éxito, todas las bancadas parlamentarias, y que hoy un servidor encabeza la Comisión de Gobierno Interno, creo que se va a dar esa posibilidad de éxito en relación a la buena disposición que cada uno de mis compañeros diputados, la mayoría en lo particular, y también la buena disposición de los coordinadores de cada bancada, de tal manera que, estando muy comprendidos que ese éxito tiene que ver con esa buena disposición, tengo que reconocer, Pedro, amigos colimenses, que las posibilidades de llegar a tener la estabilidad y la gobernabilidad del Congreso del Estado para poder generar esas acciones legislativas que se están esperando, porque creo que hemos venido quedando a deber con tanto conflicto que se había venido viviendo en el Congreso. Creo que hoy, a través de la estabilidad que vamos a encontrar con los diferentes grupos parlamentarios, fuerzas políticas vivas que interactuamos al interior del Congreso, vamos a poder encontrar los consensos, la armonía y los trabajos que puedan impactar en la vida de los colimenses. De tal manera que este es el reto, ese es lo que aceptamos, ese es el compromiso, y muy contento de encabezar estos trabajos, y muy contento de tener la confianza, como bien lo dijiste, Pedro, de nuestros compañeros diputados que en la Comisión de Gobierno Interno están representados por sus coordinadores. Ok, pues bueno, César, vamos a pasar ya ahorita estos últimos 15 minutos, vamos a pasar a esta etapa de interactuar con quienes se conectaron. Agradecerles a todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión. A Jorge Llerenas dice saludos, Pedrito, y al diputado Farías. Juan Pablo García dice que se ve muy pixeleado. Híjole, pues una disculpa si se ve muy pixeleado por la transmisión. Dice Juan Ángel Magaña, saludos al invitado, al nuevo presidente de la Comisión de Gobierno Interno, y a Pedro Fifí Castillo. Saludos. Pregúntale al invitado si ya con él en la presidencia de Gobierno Interno se acabarán las pifias y aberraciones legislativas y jurídicas que viene ejerciendo esa 59 legislatura, que ha venido coadyuvando en la demanda procedimental de controversias constitucionales en contra de ese poder legislativo. Sin lugar a dudas, Juan Ángel, un compromiso siendo abogado, vamos a ser muy escrupulosos, tanto en las reformas como en la propia redacción, en la propia gramática y la sintaxis de la propia ley. Cuando logremos una reforma que no quede a la interpretación errónea, de tal manera que creo que con eso vamos a ir superando eso que tú refieres como pifias. Ok. Carlos Guillermo Aguirre Ceballos nos dice, desgraciadamente la gestión se ha hecho una justificación del quehacer de un diputado, no es su función principal. La gestión funciona por el influyentismo que tiene de manera natural gracias
a la función de legislar y sobre todo de fiscalizar. Ante quien el diputado gestiona, sabe que el diputado lo puede juzgar. Por eso a ellos se les da bien. No confundamos la función constitucional, no es la gestión, al menos no es la principal. Ellos están para legislar, representar y fiscalizar, es la opinión. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, claro, tiene mucha razón. Las funciones constitucionales de un diputado son 3: legislación, gestión y fiscalización. Sin embargo, cuando llega una gestión, y en parte por lo que bien comenta el compañero, pues, es que uno puede tocar la puerta y llevar la gestión a la puerta correspondiente y se puede aperturar. Tiene que ver precisamente con el encargo. Por eso los diputados son muy socorridos para encargarles gestiones de problemáticas que están viviendo colonias o grupos vulnerables. De tal manera que, aparte de tener razón, creo que también debemos de considerar mucho las demás facultades de los diputados. Bueno, ahora aquí ya se me trabó la transmisión aquí para ver los comentarios. Mira, aquí están ya. Dice Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, saludos a Pedro y al diputado Farías. Saludos. Dice, recibe un cordial saludo desde Monterrey, Nuevo León, Gerardo Castillo. Saludos, Gerardo. Dice Colima Rosendo, Pedro, me extraña que te veas muy servicial. Muy servicial. Saludos, Rosendo. Saludos a ambos, pero así es la democracia, dice. Hay más comentarios, pero alguno de ustedes que traiga los comentarios en su transmisión, si se alcanzan a ver todos, que me lo prestes para ver los demás comentarios, porque aquí ya se me trabó. Ay, perdón con la... Pero así es la tecnología y en los programas en vivos. Ah, mira. Ah, perdón. Dice Emanuel Goldstein, ¿cómo ordenar o llegar al consenso con los diputados que siguen emberrinchados por este cambio? Es preocupante que no vayan a dejar a caminar los trabajos del Congreso. Confiamos en que los haga comprender. Éxito. A ver, en esta pregunta sería interesante. ¿Cuál sería el camino, César, con este grupo o este sector de Morena? Que es entendible, pues, o sea, están molestos porque pierden ese espacio y lo pierden por errores que ellos mismos cometieron, ¿verdad? O sea, no es porque haya una conspiración, digo, o que exista alguien que los quiera quitar, sino que sus propias acciones los llevaron a... Pero ¿cuál crees tú que sea el camino? ¿Has pensado en cómo generar esas condiciones de que también se sume a esta nueva etapa en el Congreso? Claro, como coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo siempre estuvimos apoyando a nuestros aliados, que es la fracción de Morena. En este caso, un servidor espera que a través de la reflexión, a través del análisis de las condiciones que tenemos, los compromisos que están pendientes por cumplir, los compañeros que integran la bancada de Morena puedan sumarse a los trabajos de estabilidad, a los trabajos de gobernabilidad del Congreso del Estado. No me parece que vaya a ser una tarea sumamente difícil, porque tiene que ver con una reflexión que tienen que hacer los compañeros diputados y tienen que llegar a un punto de comprensión que lo que está en juego son los intereses públicos, los intereses sociales, no de un grupo, de todos los colimenses. Y debemos de comprender también que el Congreso, Pedro, amigos colimenses, el Congreso no es de cuates, tampoco es de cuotas. Me refiero que es de compromisos sociales muy fuertes, populares, y yo no tengo duda que los compañeros que integran la bancada de Morena van a integrarse, van a reflexionar y van a integrarse a llevar a cabo estos trabajos. Y eso es lo que yo espero, y por parte de la acción de un servidor, claro que voy a estar hablando en lo particular con cada uno de ellos y también con su coordinador, porque creo que Colima se merece el esfuerzo
y creo que no debemos de quedarnos a un nivel personal o de interpretación personal de un tema que tiene interés de Estado, Sí. que es el ejercicio de un poder, del poder legislativo. De tal manera que vamos a hablar con todos ellos en lo particular y como grupo, como bancada parlamentaria importante. Yo los reconozco como nuestros aliados. Nosotros les dimos todo el apoyo y creo que nuestros aliados van a sumarse a trabajar por el bien de los trabajos parlamentarios. Ok, César, pues ahí está contestado. Sergio Díaz dice saludos amigo diputado. Saludos, Sergio. Sara Olivera también manda saludos al diputado. Saludos, Sara. Jorge LB dice un gusto escuchar su trayectoria diputado, saludos y éxitos. Saludos, Jorge. Dice Rosalinda, a ver, hay algunos comentarios negativos, yo no tengo ningún problema en señalarlos, pues ya cada quien, ¿verdad? Luisa Torres dice que eres un corrupto. Rosalinda López dice que eres un mentiroso corrupto. Edgar Andrés que también, que eres priista, dice Edgar Andrés Castañeda. Juan Corra, no, dice Juan Corra, no, Rueda no está entre... Bueno, ahí entre los comentarios te dice que el corrupto es Rueda, dicen. Pero bueno, son comentarios que hay, que se comentan, pues cada quien su son opinión, válidos, ¿verdad? son válidos. Ya cada quien que lo juzgue los hechos, ¿verdad? Para que luego no anden diciendo. Dice Eduardo Flores, saludos diputado, ahora sabemos que ha servido a México y a Colima no solo como legislador, sino como servidor público y profesionista. Éxito en sus propias aspiraciones. Saludos desde Gracias. Manzanillo. Gracias. Dice Fernando Herrera, buenas tardes diputado, un gusto escuchar su trayectoria antes de haber sido participante y electo a un cargo de elección popular. Gracias, Fernando. Fausto Delgado Flores, saludos. Carlos Farías, diputado. Gracias, Fausto. Dice Fausto Delgado, dice saludos amigo Pedro Fifi, ya me tocaba un saludo a mí. Colima Rosén dice Pedro. Juan Pablo García dice se ve mal, una disculpa por la pixeleada. Ya está esta pregunta, este comentario. Dice Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, saludos a ambos y felicito a Carlos que regresará la dignidad al poder legislativo. Gracias, Guillermo. Eduardo Flores, Congreso fuerte con Carlos Farías. Fernando Herrera Rincón dice, exactamente Pedro, cada servidor público en los distintos poderes tiene su función, todos deben de realizar correctamente sus labores para que la gente no tenga que recurrir a servidores de otros poderes para que lleven a cabo trabajo o su servicio, no por el hecho de que éste no lo desee, sino por el hecho de hacer respetar las labores de cada funcionario. Gracias al comentario. Gracias. Emanuel Gonce, yo he visto siempre involucrado, yo lo he visto siempre al diputado involucrado en la zona rural, muy pocos, si es que ninguno había regresado a las comunidades. Felicidades. Sí, ¿verdad? A veces muchos llegan como diputados y se les olvida, ya no regresan, ya nunca los vuelven a ver, fueron a pedir el voto, pero ya luego ya no regresan, ¿verdad? ¿No eres tú de esos diputados, verdad, No, César? Pedro, a mí me gusta mucho permanecer asociado, bien arraigado con las necesidades de nuestra gente. Ok. Adrián Covarrubias, de allá de Comala, saludos diputado, te manda saludos. Saludos, Adrián. Dice Sara Olivera, por favor sigan trabajando por Colima, estamos muy mal. Lo vamos a hacer, Sara. Oscar Armando Ábalos Verdugo, saludos al diputado Carlos César Farías y a mi amigo Pedro, un buen programa para la sociedad. Saludos. Gracias a Oscar, que también ya estuvo aquí Sí. en la entrevista hace Saludos, ingeniero. unas semanas. Gracias al buen Oscar. Dice Carlos Guillermo Aguirre Ceballos, es buena la gestión, pero la capacidad del diputado Farías es mucho mayor que solo gestionar. Hay quienes le dan mucho peso a ello y lo entiendo. La gestión reditúa políticamente, pero el trabajo que trasciende es el legislativo. Sin lugar a dudas, Guillermo, gracias. Dice Colima Rosendo, César Farías pasará a la historia, pero como los que endeudaron al Estado, dice. A ver, en ese tema del endeudamiento, tú fuiste uno de los que no participó en la votación que se dio para el tema del endeudamiento. Señalaste que no estabas del todo de acuerdo por la forma en que se venía desarrollando el tema de cómo se llevó a cabo la sesión, sobre el tema del endeudamiento.
y al final de cuentas se aprueba. Pero dentro de lo que ahorita estábamos comentando, César, pues finalmente lo aprobaron 15 diputados y 15 son mayoría del Congreso. O sea, Sí. termina siendo una labor de que pues las mayorías terminan rigiendo. No necesariamente puede ser que tú estés a favor o en contra de una decisión que se tome, pero quien liderea el Congreso pues termina dándole valor a las mayorías, no a las minorías. ¿O cómo viste tú el tema ahí? Bueno, es un tema muy interesante, que en efecto el Congreso es el máximo órgano democrático en el estado de Colima y que las decisiones son por votación y son por mayoría, de tal manera que así sucedió el tema de ese decreto. Sin embargo, también tengo que observar, Pedro, amigos colimenses, que yo observo dos vertientes, dos problemas de los más sentidos de los colimenses, que inclusive puedo decir que es uno solo por diferentes razones. Me refiero al exceso de muertes, al exceso de difunciones. Una vertiente por parte de la inseguridad. Ajá. Y otra vertiente por el tema del COVID. Sí, De tal manera que es un solo problema el que un servidor observa. Yo nunca dejé de observar esa situación, pero también sé que para poder atacar esa gran problemática de los colimenses que tiene que ver con esos excesos de inseguridad y exceso de la falta de las cuestiones médicas, se ocupa recursos públicos, Pedro. Claro, claro. Por supuesto. No tengo ninguna duda en decirlo de esa manera. Sin embargo, como se dio la decisión final, la toma del Congreso del Estado, que fue un acto que me molestó mucho porque es el funcionamiento del poder que se secuestró, Sí. se puso candado, se atrincheró, se pusieron barricadas de muebles, algo que no comulgo, y que eso generó una disfunción, una sesión atropellada, una sesión alterna, que fue legitimada porque el poder legislativo tiene que seguir funcionando. Sí, sí. Se pretendió evitar su funcionamiento a través de la toma y secuestro, de tal manera que me parece un acto grave. Sin embargo, dado esas cuestiones, no pude al final participar en la votación. Sin embargo, sí tengo que reconocer que siendo un órgano eminentemente democrático y producto de una jornada electoral democrática, sus decisiones son democráticas, son por votos. En este caso, la mayoría votó a favor de este decreto, de tal manera que hoy le toca a un servidor no convertirse en un obstáculo para el desahogo de los procesos parlamentarios que deben de culminar con los objetivos que fueron planteados. Sí, exacto. Es que con lo que tú estás comentando exactamente, César. Finalmente, si no se hubiera hecho eso que se hizo o que hizo en su momento Vladimir, pues era muy posible que no se hubiera aprobado el crédito. de haberse discutido y dejar que se llevara a cabo la sesión en el Congreso como debe ser. O sea, era si su objetivo ese era del decir no, estar en contra del crédito, pues eso hubiera pasado, a lo mejor ni se hubiera aprobado. Pero esas circunstancias llevaron a todo este atropellamiento que tú es lo que comentas. Espero ahí quede contestado ahí lo de Colima Rosendo. Juan Corra dice, ojalá los diputados ya no se peleen, parecían de la AAA, pero sin ser entretenidos. Bueno, sí, estaba para llorar eso. Manuel Goinstein, ¿qué diferencia del anterior coordinador? El chavo aquel solo se la pasa polarizando, peleándose y repitiendo las acciones del gobierno federal. Se nota la madurez y oficio. Qué bueno que lo pusieron, diputado Farías. Gracias. Tengo que entendido que él no votó, dice Juan Corre que tengo entendido que él no votó a favor, creo que no fue a la sesión por respeto a otros compañeros de Morena que dice que le metieron unos golpes. Eso es lo que comenta. Bueno, pues se lo comenta a otro comentario. Dice Colima Rosendo, es falso lo que dice. Dice Gerardo Castillo, recibe un corazón desde Monterrey, así ya lo habíamos leído. También que ya que me veo muy servicial.
Ya se preguntó esto. Dice Colima Rosendo, César, ¿quieres ser presidente de Colima? Tienes el... Digo, pues todos tienen... Todos como ciudadanos tenemos derecho a aspirar, ¿verdad? Y como se dice ahí el dicho, el que aspira, el que respira, aspira. Y en ese sentido, pues me queda claro que tú tienes tus aspiraciones para en un futuro. Como la pregunta que hice, ¿te ves participando en el siguiente proceso electoral a una diputación otra vez? ¿Volverías a ser otra vez diputado? Y dices, no, ya no quiero ser diputado, mejor me aviento para alcalde de Colima. ¿Tienes visualizado algo o estás en eso? No tengo ninguna duda que nos visualizamos trabajando arduamente para la ciudad de Colima, arduamente para lograr lo que los colimenses quieren como ciudad, una ciudad segura, una ciudad caminable, una ciudad con servicios, la eliminación de fronteras de desigualdad. Me refiero al tema del tendido férreo, que de alguna manera divide la zona sur de la zona norte, y nadie puede negar que en la zona sur los servicios son sumamente diferentes que a los servicios que se reciben más hacia la zona norte. Tampoco podemos decir que no estamos conscientes que la zona oriente de la ciudad de Colima es muy vulnerable y que tiene que ver con esos cinturones que he identificado como fronteras de desigualdad, de tal manera que no puedo negar que me visualizo trabajando para los colimenses, Pedro. Pero todavía no has definido. Yo creo ¿O te gustaría la alcaldía? Yo creo, Pedro, que es una decisión muy importante, que en algún momento habremos de tomarla con mucha seriedad, no a la ligera, pero también creo que tiene que ver más con el trabajo que se puede hacer, más con la aceptación que nuestros amigos y amigas colimenses puedan expresar hacia un servidor. Creo que tiene más que ver con eso que la pura aspiración. Okay. De tal manera que me parece que nos toca trabajar, nos toca no desistir. Tenemos frente a nosotros, por ejemplo, Pedro, una gran encomienda que es la gobernabilidad del Congreso del Estado a través de la Comisión de Gobierno Interno, de tal manera que ahí te vas a graduar. En este momento no me parece que pueda expresarme a futuro, porque tenemos enfrente en la mesa un trabajo en ya que tiene que ver con la estabilidad del Congreso del Estado, Pedro. Ok, César. Ya casi nos vamos, ya a las últimas preguntas, porque ya nos estamos pasando 7 minutos por el respeto de ustedes que nos están viendo y también el respeto del tiempo del diputado. Dice La Razón de Colima, ¿consideras, diputado Carlos Farías, que has actuado mal o de manera ventajosa, como lo han venido expresando el grupo de Vladimir? Porque hay que decirlo, no de Morena, porque no han sido la totalidad de diputados de esa fracción los que han manifestado esto. No, un servidor considera que a través de las diversas acciones caóticas que se llevaron a cabo, se puso en riesgo la estabilidad del Congreso, se puso en riesgo la fragmentación total de esa frágil estabilidad, se puso en riesgo de balcanizarse las decisiones parlamentarias, se puso en riesgo de que el Congreso del Estado no pudiera funcionar. De tal manera que este acto, buscando estabilidad, me parece que es un acto correcto. Decirlo como bien lo dice el compañero que escribe, que quienes están expresándose en contra no son la totalidad, son únicamente algunos compañeros diputados sobre los cuales tengo mucho respeto, pero que inclusive estamos en comunicación con los militantes de ese instituto político, de ese movimiento de Morena, que también estaban ya muy inconformes con lo que estaban observando que sus diputados estaban haciendo. De tal manera que esta decisión de retomar el orden no nace únicamente como una decisión particular de Carlos Farías, nace también de muchos militantes, inclusive fundadores del movimiento de regeneración, quienes expresan la necesidad de rescatar, de retomar a la gobernabilidad del Congreso, y que comulgan también precisamente con la opinión y el criterio de los demás coordinadores de las diferentes bancadas parlamentarias. De tal manera que puedo concluir que creo que estamos actuando correctamente, con mucho compromiso, y que era necesario
rescatar al orden y a la gobernabilidad el Congreso del Estado. No es una tarea fácil, no depende únicamente de Carlos Farías, tiene que ver con la decisión de todos nuestros compañeros diputados, pero creo que vamos a lograrlo porque todos desean lo mismo, todos desean estabilidad, gobernabilidad e inclusión en todos los trabajos parlamentarios que son de su responsabilidad también. Ok, César. Dice Fernando Herrera Rincón, diputado, sobre la 4T, ¿cómo se ve este cambio en el desarrollo de la Cuarta Transformación en el Congreso? Bueno, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario somos parte de la 4T, somos aliados del presidente de la República, estamos honrosamente comprometidos con el presidente de la República y creemos que estamos llevando un rescate del Congreso del Estado con el apoyo de todos los demás coordinadores. No es un acto particular, es un acto de un órgano colegiado que tiene que dar respuestas colegiadas a las necesidades de los colimenses. De tal manera que la 4T está representada. Yo creo, amigo Pedro, que nuestros compañeros diputados, al darle el voto de confianza a un servidor, también tuvieron en cuenta que Carlos Farías representa a la 4T en Colima, que es una apoyo a un grupo parlamentario y a un coordinador del grupo parlamentario como es Carlos Farías, que es genuino que se encabece esta comisión de gobierno interno. Hay que recordar que fueron 3 coordinadores de gobierno interno que pasaron por esta comisión de un mismo grupo, del grupo parlamentario, que fueron 3 y fueron desastrosas las acciones que llevaron a cabo. Es por eso que tengo también la decisión de estar hablando con mis compañeros, porque creo que nos merecemos ambas bancadas trabajar en comunión en beneficio de los colimenses. De tal manera que creo que queda muy claro que la confianza de los compañeros también se evaluó, que Carlos Farías representa a la 4T en Colima, concretamente en los trabajos parlamentarios del Congreso del Estado. Ok. Y la última, la toma del Congreso fue un acto verdaderamente priista, el viejo régimen que tanto menciona Vladimir, nos demostraron que no tenían los argumentos suficientes para declinar por un préstamo. Y pues bueno, estos son todos los comentarios. Carlos César, ¿algún comentario que quieras dar finalmente para despedirnos? Pedro, agradecerte este espacio de poder llegar con todas nuestras amigas y amigos colimenses con este mensaje. Agradecerte que a través de este espacio puedan conocer quién es Carlos Farías. No somos advenedizos, tenemos ya mucho tiempo trabajando en diferentes lugares, pero siempre en torno al orden público, al interés social, desde el ámbito público, el servicio público. Sí es la primera ocasión que estamos en un tema de representación popular, pero también nuestra experiencia, 20 años de profesionistas y muchos de ellos en el servicio público, nos hacen sentir muy fuerte el compromiso legislativo, y ahora en esta comisión que tiene que ver con la gobernabilidad interna, creo que es un gran compromiso, lo aceptamos y lo vamos a llevar a cabo, claro, con el apoyo de nuestros compañeros diputados que han expresado también buscar ese estatus de estabilidad y de gobernabilidad del Congreso del Estado. Ok, César, pues yo también te agradezco a ti la oportunidad de poder estar aquí en la entrevista, agradecerles a todos ustedes que se conectan, que les llama la atención, que quieren saber un poquito más sobre la vida pública de lo que acontece aquí en nuestro estado de Colima. Qué mejor que conocer el acontecer público desde la voz y desde la opinión de los actores principales de este acontecer público. El objetivo de estos ejercicios que estamos haciendo es de que ustedes como ciudadanos conozcan que los servidores públicos también son ciudadanos como usted, como yo, como todos nosotros, y que de alguna u otra manera pues no son seres omnipotentes, que son inalcanzables, y que también como usted y como yo piensan y adolecen y tienen las mismas necesidades que estamos viviendo todos aquí en Colima. Agradecerte, César, que nos hayas abierto aquí las puertas de tu oficina,
y recordarles a todos ustedes que seguiremos haciendo este tipo de ejercicios con más actores políticos. Hay algunos que no quieren participar porque no quieren decir o no les interesa mucho, pero hay otros que también que están muy ansiosos de que podamos realizar estos ejercicios que tienen, pues, como se los decía, la finalidad de que ustedes conozcan más a quienes lo representan. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión de la entrevista y también nos estamos viendo en las redes sociales con los trabajos que realizamos de las opiniones de su oráculo político. Y como siempre les digo, amigos, despierta Colima. Hasta la próxima.